Con el auspicio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Cuéntenos, este proyecto del presupuesto general del Estado, que unos dicen que sería traición a la patria aprobarlo, que otros dicen que sería una calamidad para el Estado no aprobarlo porque se perderían muchos proyectos. Finalmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué dice este proyecto respecto a la redistribución y al uso de los recursos para la gestión 2023? Primero, tengan todos ustedes muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí compartir con ustedes. Yo quisiera establecer una diferencia central. Ahí, lo que se ha rechazado es la ley financiera. Cada año nosotros aprobamos una ley financiera que establece ciertos parámetros. Este año esa ley financiera, más allá del presupuesto, plantea cosas muy perjudiciales para el Estado boliviano. El presupuesto general va a seguir su curso. El 1 de enero, Bolivia va a tener plata para hacer todo. Es decir, vamos a tener plata para el gasto corriente, para pagar sueldos, para la inversión, para todas esas cosas. La plata está ahí asegurada desde el 1 de enero. Lo que se ha rechazado es la ley financiera que tiene, por ejemplo, un mal uso de los recursos de yacimientos. No es una ley que condice necesariamente con las características de lo que necesita el Estado boliviano. El presupuesto en sí es hipercentralista porque lo que trata de hacer el presupuesto es distribuir el 88% al Estado central y solamente el 12% a las ETAs. Es decir, ya municipios, gobernaciones y universidades que estaban batallando con sus recursos van a tener una batalla más a profundidad. Y nuevamente el presupuesto se concentra en Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno y Ministerio de la Presidencia. Entonces, tienes cosas sin sentido. Por ejemplo, el presupuesto de Diremar, que es un perdedor monumental, sigue siendo grande, pero el presupuesto oficial del Estado para la lucha contra la trata y tráfico de mujeres y niños es de $23,000. Entonces, hay cosas que realmente son peligrosas y nosotros estamos convencidos de que no podemos avanzar con un presupuesto que sea hipercentralista, que nos genere un alto endeudamiento y que no contemple la protección de nuestras reservas. Senadora, dentro del discurso del gobierno de que estamos bien, de que andamos bien, se habla de la buena salud económica en el país. Sin embargo, en esta ley financiera se habla de un cheque en blanco al Ministerio de Economía para que pueda hacerse préstamos sin discreción. Se habla también del tema de YPFB, que podría vender sus activos y muchos temas que en realidad deberían preocupar al ciudadano porque no es tan buena la salud económica del país. Efectivamente, lo que hace el gobierno es, el gobierno manipula los datos. Por ejemplo, todo el año hemos escuchado que la inflación en Bolivia ha sido del 1%. ¿Cuál es la maniobra del gobierno? Si tú te fijas, los 36 días de paro, la inflación de Santa Cruz era menor a la inflación de todo el país. O sea, cualquiera pensaría que en un momento de 36 días de paro, cuando una región ha parado tanto, esa inflación debería estar exorbitante. Pese a los 36 días de paro, en la misma medición, la inflación del país era superior a la inflación de Santa Cruz solamente. Entonces, ya a estas alturas hemos alcanzado un 3,6, cerca al 4,1 de inflación, porque lo que ha hecho el gobierno ha sido bicicletear la plata, es decir, han agarrado la platita de las AFPs, las han sacado afuera, sobre texto de inversión, han cobrado intereses más altos y han vuelto a meter la plata. Entonces, esa jugada simula un ingreso a flujo de caja que le permite al gobierno jugar con los números. Entonces, yo creo que lo que tiene que preocuparnos es, primero, la ley financiera está vulnerando el reglamento, la autonomía universitaria porque trata de hacer una reglamentación cuya competencia es de la CV. Segundo, como tú has mencionado, le permite a YPFB empezar a vender activos y acciones para que YPFB en su calidad de empresa deficitaria tenga alguna forma de financiamiento. Como ya no tenemos impuesto de IDH, lo que quieren hacer es que las empresas eléctricas, es en este momento ENDE, que es la única que tiene un superávit, pueda pagar la renta de vejez, por ejemplo. Entonces, hay cosas que nosotros, con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Están tratando de financiar los 2.000 millones de bonos soberanos, de dólares en bonos soberanos. Entonces, hay varias observaciones de fondo que tienen que preocuparnos respecto a la ley financiera. Lo bueno es que esa ley ya ha sido rechazada y necesitan 2/3 para la reconsideración. Comunidad Ciudadana no va a dar los 2/3. Hemos sostenido el día de ayer un diálogo, la verdad, eh, lamentable. Yo pensaba que podía existir mayor apertura a entender que este modelo de Estado tiene deficiencias, pero no ha habido eso. Entonces,
nosotros no vamos a dar ninguna posibilidad para los 2 tercios, menos para aprobar una ley financiera. Ahora, esta pelea dentro del movimiento al socialismo, que también va frenando varias cosas. Por un lado, hay algunos que dicen, bueno, por lo menos va a servir para frenar este tipo de abusos que se quiere hacer con la plata del Estado, pero también preocupa porque se está generando una guerra de dichos, de cosas dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea, que le van quitando credibilidad a lo que pasa allá adentro. Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que el más versus el otro más, la pelea es de pegas. La pelea es una pelea tonta, porque ellos están peleando por la peguita, por el aporte al partido, porque el presidente dijo que no aporten a la cuentita del MAS, porque me han sacado a mis 10 del Ministerio de lo... Esa es la pelea, eso es lo que les interesa. No hay un análisis a profundidad del presupuesto. Los mismos diputados que hace una semana estaban renegando porque les llegaron 2 tomos de ciento no sé cuántas páginas y recién no pudieron leerlas, esos mismos diputados no han tenido el más mínimo problema de levantar la mano 2 años seguidos. Entonces, el problema del MAS es de otra magnitud. Y no de que le va a afectar al país en términos de gobernabilidad, sí, seguro. Pero para los temas grandes, y nosotros hemos sido muy claros, para los temas grandes, viendo día a día, tema por tema, asunto por asunto, nosotros estamos más que abiertos a la posibilidad de dialogar siempre y cuando sea en una lógica de construcción país, como ha sido la ley del censo, por ejemplo. Ahí estamos más que dispuestos. Pero yo creo que más bien esta ruptura o suerte de ruptura no tiene que preocuparnos mucho porque se está recuperando una lógica democrática que le hace bien al país y nos permite entender que el país es diverso y que el país tiene múltiples visiones y que en mi criterio el modelo económico cruceño es 100.000 veces más rentable que este modelo absurdo en el que nos están haciendo entrar. ¿Por qué? La mayor cantidad de empresas está concentrada en Santa Cruz, la mayor cantidad de empresas que pagan impuestos está concentrada en Santa Cruz, las grandes fortunas se distribuyen entre Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, La Paz. Entonces, creo firmemente que puedes encontrar una lógica de crecimiento a partir de la empresa privada, reduciendo el Estado con alta inversión pública y protección de los bonos, basados en un modelo mucho más similar al cruceño, que esta lógica absurda de alto endeudamiento y de gasto, gasto, gasto en la que entra el gobierno central. Esta situación en la que estamos hoy, este momento particular, nos permite abrirnos al debate y pensar cuál es el Estado que queremos construir y cuál es la visión de país que queremos tener. Senadora, uno entiende que el presupuesto, como usted lo decía, el 1 de enero va a comenzar a correr, va a haber plata para pagar a los funcionarios públicos, etcétera. Pero ¿qué pasa si no se aprueba la ley financiera? Mira, lo bueno de que no se apruebe la ley financiera es que le vas a poner frenos a este gobierno abusivo. Es decir, ellos, el noviembre del 2020, ellos decían, vamos a sacar 4.000 millones en bonos, vamos a vender estos bonitos, vamos a tener plata. Nadie les ha comprado sus bonos. Al año siguiente dieron 3.000 millones de bonos soberanos. Nadie los ha comprado. Ahora quieren financiarse 2.000 millones de bonos soberanos. Es decir, ya no los quieren vender, los quieren poner de garantía. ¿Qué quieren hacer con YPFB? Lo que quieren hacer con YPFB es decir, oye, ¿sabes qué? Ir con la empresa X, ¿ya? Decirle a la empresa X, oye, yo voy a generar, digamos, 10 barriles de petróleo, ¿ya? Y voy a generar 10 barriles de gas, para ponerlo en términos muy simples. Te vendo en adelantado, yo te voy a vender adelantado. Eso aprueba la ley financiera. ¿Y cómo sabemos nosotros qué es lo que vamos a producir si hoy el abastecimiento de gas a nivel interno corre peligro? ¿Cómo sabemos? ¿Y cómo sabemos que ese interés no nos perjudica? O sea, digamos que los siguientes 3 años para el presidente Luis Arce la figura va todo bien, pero quien venga después de esos 3 años va a estar más fregado que el presidente Arce cuando asumió gobierno. Entonces, creo firmemente hay que tener cuidado porque el dato que tiene que llamarnos la atención es que nuestras reservas, tanto las internacionales netas como las reservas en divisas, cada año van bajando. Desde el 2014 hasta la fecha han bajado de 15 a 3. De 15 a 3 alarmante. Y Bolivia se sostiene porque la gente tiene platita en el colchón. O sea, Bolivia tiene la gente en Bolivia tiene dólares en el colchón. Entonces, eso ya debería llamarnos la atención y es un peligro, es un peligro. Todo esto que yo te he explicado se frena cuando no se aprueba esta ley financiera, porque ellos no tienen en esta ley particular la posibilidad de hacer lo que están queriendo hacer. Nos pueden tratar de enchufar en otra ley, por ejemplo, ley de cuidado animal, ley de protección animal, aprovechando que estos ineptos de Boa han perdido a ese pobre animal y se están causando tremendo dolor a esa familia. Tú vas a plantear una ley de cuidado animal, entonces ellos van a poner disposición final tercera, se autoriza la compra de bonos soberanos, ¿no? Entonces, esas cosas son las que hacen ellos. Pero
en bloque, en específico, hoy, ahora, no va a pasar. Es decir, si no se aprueba la ley financiera, ¿podríamos ver la realidad económica del país? ¿Cuál es la verdadera Sí, no. situación económica del país? Sí y no, porque, por ejemplo, en la Comisión de Planificación están esperando créditos de 600.000 bolivianos, perdón, de 600 millones de dólares para poder ser aprobados. Entonces, la oposición los va a rechazar, por supuesto, no creemos en la lógica de endeudamiento, pero si ellos han sido capaces de tener y conservar su mayoría, van a aprobar los créditos y vamos a seguir en esa lógica de bicicletear la plata, ¿no? Y la deuda va a seguir creciendo y las reservas van a seguir bajando. Lo que sí es importante que la gente preste atención a la estadística económica, o sea, hay que saber leer qué es lo que nos pasa, o sea, ya no estamos en momento de sentir solamente el bolsillo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chica, sentías que no había plata en el bolsillo, ¿no? El tipo de cambio cambiaba radicalmente, estabas en 6 y al día siguiente era 10, digamos. Hoy ya no tienes esa posibilidad, pero, o sea, estemos atentos y lo honesto es que ahí la gente tiene que empezar a tomar previsiones porque la situación económica está cada vez más difícil. Con el auspicio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.